Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día que tú nos das. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado, gracias por la provisión de vida que tú tienes para nosotros, Señor. Te agradecemos porque tú eres bueno y eres bueno en gran manera, Señor. En este tiempo hemos venido para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre, declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que cada día seamos sumisos y obedientes a ti, Señor, a fin de que podamos conocer la verdad que tú tienes para nosotros cada día de nuestras vidas. Señor, qué bueno es poder vivir bajo tu presencia, porque solamente en ella tenemos plenitud de gozo y plenitud de vida, Dios. Te agradezco por tu gran amor y tu bondad, mi Dios, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. El Señor es bueno y en todo tiempo sabemos que nuestro Dios es bueno. Hemos estado tomando un tiempo precioso a través de la alabanza y la adoración, sabiendo de que nuestro Señor está obrando su buena y perfecta voluntad en nosotros. Amén. Vamos a continuar con el tema que el Señor nos está llevando en esta mañana, en este tiempo. Creo que Dios lo está haciendo porque Él tiene un propósito para nuestras vidas. Hemos hablado momentos que estamos pasando en este tiempo, tiempos tal vez un poco confusos, un poco angustiosos. Pasamos una pandemia que fue momentos muy difíciles para todos, donde la palabra de Dios fue muy vital para que podamos nosotros mantenernos firmes en medio de tanta calamidad. La semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de cómo vivir seguros en medio de las pruebas. ¿Recuerdan el Salmo 119, en los versículos desde el 113 hasta el 120? Nos hablaba claramente cómo nosotros tenemos que establecer nuestras vidas en el Señor para estar firmes y seguros en medio de las pruebas. No podemos vivir una vida firme en este mundo si es que no estamos afianzada nuestra vida en comunión constante con el Señor. Por eso que es importante que nosotros estemos en completa comunión con Él. De igual manera tenemos que reconocer que el Señor es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo, en Él estamos seguros. Solamente en Él podemos estar confiados frente a cualquier circunstancia que se venga. El Salmo 91 nos habla claramente de ello. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo dice que morará bajo la sombra del Omnipotente. Le diremos pues al Señor que es la esperanza mía, nuestro castillo, nuestro Dios, en quien confiaremos. Por eso es importante que para que podamos estar firmes y seguros en medio de las pruebas es que tenemos que estar seguros y confiados en el Señor. Si no estamos seguros y confiados en el Señor, vamos a estar pisando tal vez en no tierra firme ni segura, no en esa tierra, no en esa roca sólida que nuestro Señor Jesús hablaba en el libro de Mateo, ¿no? Cuando dijo, ¿no? ¿En qué fundamentas tu vida? ¿No? A veces nosotros estamos fundamentando en nuestra vida más en lo que nosotros sabemos, en lo fuerte que somos, en la capacidad económica que tenemos, en la buena salud que tenemos, y estamos dejando a Dios de lado. Y a veces cuando vienen los problemas y las tormentas de la vida y no tenemos una buena base en nuestra vida, cae. Dios quiere que nos mantengamos firmes y seguros. También vimos un poquito que acerca de la necesidad de que tenemos que apartarnos del pecado, alejarnos de él, no convivir, no tener comunión con gente que esté en pecado, porque el Dios nos demanda que nosotros nos apartemos de él. ¿Ok? Si nosotros estamos en esa condición de pecado, tenemos que arrepentirnos y apartarnos de él. ¿Cuánto más podemos apartarnos de aquella gente que está viviendo en pecado? Proverbios claramente dice, ¿no? No andemos, dice, ¿no? En camino junto con los pecadores, ¿no? Porque ellos siempre nos van a llevar a dónde? Hacia el mal, a pecar. Y el último punto que quería resaltar del tema anterior que estuvimos hablando es que cómo nosotros nos vamos a mantener seguros en medio de las pruebas es cuando nosotros estamos sustentados y sostenidos por el Señor. La mejor forma de saber que yo nunca o sea, voy a estar seguro en medio de las circunstancias difíciles de mi vida cuando yo sé que estoy sostenido y sujetado por el Señor. Él me cuida, Él me protege, Él me sostiene, dice de su mano derecha. Él no me va a dejar que yo me pierda. Él me guarda para que yo pueda mantenerme seguro en esta vida. Amén. Pero vemos claramente que la palabra de Dios dice que fue toda la palabra de Dios en su totalidad, fue inspirada por Dios. Y vemos a través de toda la escritura cómo Dios siempre está tratando de formar el carácter de su Hijo, el carácter del creyente, el carácter de toda aquella persona que se acerca a Dios. Y nosotros vemos las escrituras desde el principio, Génesis, hasta terminar la Biblia en Apocalipsis, vemos que Dios siempre está tratando de ver cómo la persona va enfrentando las circunstancias, confiado en Él, pero al mismo tiempo todo esto tiene un propósito, todo esto tiene una razón de ser. Dios no hace las cosas por hacer. Amén. Por eso esta mañana vamos a tratar el tema acerca de, ¿no? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? ¿Cuál es la razón por la cual vienen las pruebas? ¿Por qué vienen las pruebas? Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos prueba? Yo creo que nadie quiere pruebas en la vida. Nadie.
a menos que entendamos que tiene un propósito, a menos que entendamos que hay una razón de ser de las pruebas. Por lo tanto, cuando vengan las circunstancias, yo voy a darme cuenta que hay un propósito, una razón por la cual el Señor me ha dado. Por eso que a través de su palabra, amados hermanos, nosotros, y justamente vimos en el Salmo 119, que la ley de Dios, el mandamiento de Dios, los justos juicios de Dios, su palabra plena, es la razón de ser para que nosotros podamos estar firmes y seguros en medio de cualquier circunstancia. Si no estamos seguros en la palabra de Dios, el cual es el tema de todas estas semanas que hemos estado hablando, vamos a estar muy tembleques en esta vida, muy inconstantes, o de repente vamos a estar sobre una tierra que no es segura. Y cuando vengan los problemas en tu vida, te vas a hundir. Cuando vengan las circunstancias difíciles, te vas a hundir. ¿Cómo vas a responder cuando vienen los problemas difíciles en tu vida? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? A veces nosotros no nos damos cuenta, pero en este mundo el Señor Jesús dijo que vamos a tener problemas. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Él lo dijo, en este mundo vamos a tener aflicción, pero tenemos que entender algo, que la aflicción que vamos a tener, amados hermanos, siempre tiene un final. Y el final es que Él dijo, yo he vencido al mundo. Amén. Cuando tú te encuentres en una prueba, en una tribulación, un momento difícil en tu vida, tienes que saber que Jesús dijo, en este mundo vas a tener este tipo de situaciones, pero tienes que darte cuenta de algo, que yo he vencido. Si nosotros no nos damos cuenta que en Él tenemos el punto final de la oración, que en Él hemos vencido, a pesar de las pruebas y circunstancias, el final es que nosotros somos más que vencedores. Entonces, cuando yo tengo esa actitud, cuando yo tengo ese conocimiento, cuando yo tengo ya ese entendimiento, entonces voy a enfrentar las pruebas de una manera diferente. Voy a enfrentar las pruebas de una manera totalmente contraria a lo que cualquier persona puede decir. Y ahí es donde nosotros, como hijos de Dios, tenemos que pararnos firmes. Y quiero ir un ratito a las escrituras para ver qué nos dice la palabra de Dios respecto a las pruebas. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2, vamos a leer los primeros 3 versículos por ahora. Dice, hermanos míos, y aquí no se está refiriendo a cualquier persona. Acá se refiere a la iglesia. Dice, hermanos míos. ¿Cuántos hermanos míos hay aquí? Amén. Todos son los hermanos míos. Dice, hermanos míos. O sea, ese es para nosotros. Hermanos míos. Tened, ¿por qué? Por mucha tristeza, por resentimiento, por molestia, por fastidio. No, ¿qué dice tener por sumo gozo? Y yo entiendo por sumo gozo como una expresión de abundante gozo, de bastante gozo, de plenitud de gozo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice en una prueba, dice diversas pruebas. Y eso vamos a ir entendiendo un poquito durante todo el tema. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué cosa, para qué viene la prueba a tu vida, amado hermano? No viene para ver muchas cosas que de repente uno está pensando, bueno, de repente hice algo mal, de repente me porté mal por aquí, o de repente hice tal cosa por allá. No, la prueba tiene un solo propósito, destruir tu fe. La prueba tiene un solo propósito, atacar tu fe. En pocas palabras, sacar tu mirada de Cristo Jesús para que tú puedas ver otras circunstancias. Le hago una ilustración. Cuando Jesús mandó a sus discípulos para que pasaran al otro lado del lago, y él dice que vino caminando, ¿no? En el lago, estaba caminando sobre las aguas. Y Simón Pedro dijo, Señor, si es que eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Pedro salió de la barca. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? ¿Nadando o caminando? Dice que empezó a caminar sobre las olas. Estaba caminando en el mar. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro vio las circunstancias. Pedro empezó a ver lo que estaba pasando. Dice que empezó a tener frío, empezó a sentir muchas cosas. Y esas acciones que hizo que su fe le sacara la vista de Jesús y se enfocara en las circunstancias. Amado hermano, cuando estemos en pruebas, no tenemos que sacar la mirada del Señor. No nos enfoquemos en los problemas. No quiere decir que ignores los problemas, sino que puedes darte cuenta de los problemas, de las circunstancias, de lo que está pasando, pero puesto tu mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de tu fe. Por lo tanto, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué va a pasar con la prueba de vuestra fe? Produce paciencia. Y a veces esa paciencia es lo que falta en momentos de pruebas. Esa paciencia es lo que escasea en momentos de pruebas. Esa paciencia es lo que como que se diluye cuando uno está en momentos de tribulación, porque quiere salir ya, al momento. ¿Cuánto quisiera pasar mucho tiempo en pruebas?
Yo creo que si tú tienes una prueba, lo quisieras que salga al momento, no te quisieras quedar mucho tiempo, ¿no? Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa o alguna, sin que os falte cosa alguna, sin que os falte cosa alguna. Dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios anhela que a través de las pruebas nosotros seamos bendecidos. Dios quiere que a través de las circunstancias difíciles nosotros seamos prosperados. Dios quiere que a través de las pruebas nosotros vayamos creciendo en gracia y en favor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito de las pruebas? ¿Por qué vienen las pruebas a nuestras vidas? Señor, yo no quiero pruebas. ¿Cuántos de ustedes no quieren pruebas? ¿Verdad? Naturalmente no quisiéramos pruebas. Naturalmente no quisiéramos pruebas. Pero nuestro Señor es tan bueno que Él dice que las pruebas a veces son necesarias porque nos van a ayudar a crecer en el Señor. ¿Ok? Y en esta mañana voy a hablar acerca de 8 puntos que nos van a ayudar a por qué vienen las pruebas a nuestras vidas. Amén. ¿Cuál es la razón por la cual las pruebas se presentan a nuestras vidas? ¿Tiene un propósito? ¿Es de beneficio? ¿Es malo? ¿Para qué son las pruebas? Dejemos que el Señor nos comparte en esta mañana. ¿Ok? Dice, ¿por qué vienen las pruebas? Como le dije hace un momento, nadie quiere pruebas. Yo no quiero pruebas, no quisiera pasar pruebas, pero las pruebas es parte de nuestra vida. Es como decir, ¿quién no quisiera comer? Nadie, ¿verdad? Todos queremos comer. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra forma, de nuestra vivencia. Si tú no comes, obviamente te vas a enfermar y hasta puedes morir. Pero las pruebas es parte de nuestra vida que nos ayuda a que nosotros también crezcamos y nos desarrollemos. Porque acuérdense, pero tenemos que enfrentar las pruebas sabiendo que hay un propósito y sabiendo que los planes que nuestro Dios tiene son planes de bien y no de mal. Muchas veces la gente cuando tiene pruebas piensa lo malo. ¿O ustedes piensan el bien cuando viene una prueba? No, piensa lo malo, piensa a veces lo peor. Pero Dios quiere que nosotros, dice, pensemos lo bien. Por eso que el Señor dice en Jeremías 29:11, dice que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal. Dice, para daros el fin que esperáis. O sea, para darle una esperanza de vida, para darles un sentido a su vida. Dios quiere darnos un propósito. Y ese propósito está obviamente dentro de sus planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, frente a esta verdad, queremos entender que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Y vamos entonces a ver el primer punto. ¿Por qué vienen las pruebas? Primeramente, a veces las pruebas vienen para saber la fortaleza de nuestra fe. La fortaleza de nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo enfrentas las cosas en esta vida a través de la fe? Porque dice que el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros como justos delante del Señor vamos a vivir por fe. Y como hace un momento en Santiago decía, ¿no? Porque la prueba de vuestra fe, o sea, el enemigo, o sea, mejor dicho, la fe es la base para que nosotros entendamos que nuestra vida va a ir de crecimiento en crecimiento. Por lo tanto, una prueba lo que va a atacar primeramente es ver cuán fuerte es tu fe. ¿Cuánto realmente tú confías en Dios? ¿Cuánto realmente tú amas a Dios? Tú puedes decir, yo amo a Dios, yo confío en Dios, yo creo en Dios, pero muchas veces el Señor decía, este pueblo de labios aparentemente me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando vienen las pruebas es cuando uno realmente va a decir, ¿está fortalecida mi fe en el Señor? ¿Está segura mi confianza en el Señor? Amados hermanos, todos nosotros vamos a pasar momentos de pruebas. Todo momento vamos a pasar momentos difíciles, donde nuestra fe va a ser probada. En diferentes circunstancias, en diferentes etapas, nuestra fe va a ser probada. Y es necesario que nosotros podamos fundamentarnos en quién estamos seguros. Por eso la semana pasada hablábamos, ¿no? Y el salmista decía que nuestra confianza está en el Señor. Nuestro tiempo de comunión está en Él, que Él es el que me sostiene, me sustenta, en Él estoy seguro. Entonces, si yo sé que en Él estoy seguro y sé que Él justamente, el Señor Jesús en el Evangelio de Juan nos dice que en este mundo vamos a tener aflicciones y Él dice que tenemos que confiar, ¿no? Porque en Él tenemos la victoria segura. Amén. Entonces, el primer punto que las pruebas vienen para qué? Para saber cuán fuerte está tu fe. Amén. Entonces, si nosotros sabemos claramente eso, tenemos que darnos cuenta que tenemos que descansar en el Señor y no estar en una actitud equivocada, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva frente a una circunstancia en tu vida?
¿Vas a estar dándole gloria a Dios? Les doy un ejemplo rápidamente. Abraham. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Abraham? Abraham fue un hombre, el padre de la fe. Y Abraham pasó momentos muy difíciles para poder recibir la promesa que Dios le dio. ¿Cuántos de ustedes es capaz de esperar 25 años para tener su promesa? Abraham esperó muchísimo tiempo para recibir la promesa del Señor. Y dice que él se fortalecía día a día. ¿Cómo se fortalecía Abraham? Dándole gloria a Dios, creyendo en aquel que le prometió. Era fiel y capaz de cumplir lo que le había prometido. En esa verdad nosotros nos movemos, hermanos. En esa verdad tenemos que vivir confiados y seguros, sabiendo que nuestra fe es fortalecida a través de las circunstancias difíciles. Por lo tanto, cuando venga un problema a tu vida, es para que vea cómo está tu fe, si está fuerte o está débil. ¿Ok? Punto dos. Las pruebas vienen porque Dios permite las pruebas para mantenernos humildes, para estar humillados delante del Señor. Muchas veces nosotros, por el conocimiento que tenemos del Señor, a veces tomamos una actitud de orgullo, de vanidad. Y es lamentable ver que muchos cristianos a veces, porque son hijos de Dios, desprecian a los demás. Dicen, yo estoy con Dios, Él no. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando Jesús un día vio el ejemplo de este fariseo con el publicano? El fariseo decía, hinchando el pecho, decía, yo sí, diezmo, yo ofrendo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo, Señor, merezco todo. Pero este publicano no tiene nada porque no hace nada. Y en vez de acercar al publicano a Dios, lo alejaba más, diciéndole que él no servía para nada. Dios quiere enseñarnos humildad a través de las pruebas. Y voy a leerle rápidamente 2 Corintios, capítulo 12, verso 17. El apóstol Pablo, un hombre que aprendió a soportar las pruebas. Dice que él pasó muchísimas pruebas, muchísima persecución, muchísimo maltrato. Y él viene a decir al final, dice en el verso, 2 Corintios capítulo 12, en el verso 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo, el gran hombre de Dios, que él escribió casi una gran parte del Nuevo Testamento. Él dijo, me vino esta prueba, este malestar, esta situación para yo sentirme humilde, para yo estar humilde y no exaltarme en gran manera por todo lo que conocía de Dios. A veces nosotros conocemos algo de la palabra y pensamos que tenemos la última revelación y nos creemos ya lo máximo. Y tenemos que aprender humildad. Y las pruebas a veces vienen para mantenernos humildes, para mantenernos sumisos, para entender que Dios obviamente quiere trabajar en nuestras vidas, pero de la manera, como dice, ¿no? Dándole la soberanía y toda la, toda la provisión al Señor. Amén. Entonces, Dios permite las pruebas muchas veces para que nos mantengamos humildes. Amén. No es que nos quiere humildes, sino que Él quiere que nosotros mantengamos ese perfil de humildad para poder, ¿qué cosa? Ser de mayor bendición. Punto 3. Dios permite las pruebas para alejarnos de las cosas mundanas. A veces no nos damos cuenta, amados hermanos, pero cuando llegamos a entender los propósitos del Señor, las cosas del mundo ya se hacen insignificantes. Es más, ni siquiera le damos el valor necesario. Y las pruebas a veces nos ayudan a que nosotros podamos poner en peso. ¿Qué es más importante para tu vida? ¿Lo que el mundo ofrece o lo que Dios te da? Y claramente Jesús dijo, ¿no? ¿A quién vas a servir? ¿A Dios o a las riquezas? ¿A quién vas a servir? ¿A este mundo o al reino de Dios? ¿A quién vas a servir? Y las pruebas nos van a poner en esa posición, que nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo queremos vivir delante del Señor? Amén. Punto 4 dice, las pruebas nos animan y nos dan esperanza. Toda prueba, amados hermanos, nos va a guiar siempre a que nosotros estemos animados para tener una buena esperanza. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8, verso 18, dice así. Pues tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amados hermanos, cada vez que estemos en pruebas, no nos sintamos desganados, ni mucho menos desmotivados, ni menos caídos. Al contrario, esas pruebas, dice Pablo decía, ¿no? A los romanos, tengo por cierto que las aflicciones, que las pruebas, que los momentos difíciles que paso en este tiempo, no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué bendición, hermanos, tener esta verdad de la palabra de Dios. Porque cuando vienen las pruebas,
me van a animar a que yo tenga una esperanza mejor más adelante. Porque a veces cuando uno es joven, a veces los compañeros del colegio, del trabajo, donde estemos, nos motivan a vivir supuestamente, entre comillas, la vida que ellos tienen. Y lo aparentan como si fuera algo bueno. Y uno por eso dice, Señor, mira, ellos van acá, van allá, van a una fiesta, van a hacer otra cosa por aquí. Y aparentemente te lo pintan como algo bonito. Pero eso es pecado. Y eso nos aleja de Dios. Pero a veces la carne quiere irse por allí. Pero Pablo decía, no, yo tengo estas aflicciones como algo que no se puede comparar con lo que yo voy a tener más adelante, ¿no? Por eso que las pruebas nos van a animar y nos van a dar esperanzas para saber que tenemos un futuro glorioso en la presencia del Señor. Amén. Punto 5. Las pruebas nos revelan lo que realmente amamos. ¿Qué es lo que amas, hermano? ¿Amas a Dios o amas a las riquezas? ¿Amas a Dios o amas otras cosas? ¿Qué es lo que más amas en la vida? Muchas veces nosotros, como decía hace un momento de labio, decimos cosas que amamos, pero a veces en nuestro sentir interior decimos otras cosas en realidad. Y claramente tenemos el ejemplo de José. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de José en la Biblia? Cuando José estaba en la casa de Potifar, dice que él llegó como esclavo y obviamente por la gracia y la obra de Dios, él llegó a estar en un lugar no de preferencia, llegó a ser el mayordomo de esa casa. Y la mujer de Potifar le echó el ojo a José y lo quería hacer pecar. Le dijo, no, ven, duerme conmigo. No, no hay nadie en casa, podemos pecar tranquilamente. Pero José amaba a Dios, tanto que él dijo, ¿cómo yo puedo hacer este mal y pecar contra mi Dios? Amados hermanos, las pruebas van a determinar realmente si tú amas la carne o el pecado o amas a Dios. Él claramente tenía todas las cosas, como hizo, toda la mesa servida para coger. Él no iba a perder nada, entre comillas, pero él valoró más lo que Dios era para él. Por eso dijo, ¿cómo yo voy a hacer este mal y pecar contra mi Dios? ¿Por qué? Porque él sabía su amor real a Dios. Amados hermanos, en tiempos de prueba vamos a demostrar en quién estamos confiados, en quién amamos, a Dios o simplemente la carne. Amén. Punto 6 dice, las pruebas nos enseñan a valorar el amor de Dios. ¿Cuánto amas a Dios? Y eso se demuestra con hechos, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, sí, amamos a Dios. Pregunto, ¿amas su palabra? ¿Amas lo que Dios te está diciendo que hagas? ¿Amas lo que Dios dice en su palabra? ¿Amas los preceptos que Dios está diciendo? Porque si amamos, dice la palabra de Dios, guardamos su palabra. Si amamos al Señor, vamos a guardar su palabra. Si no amamos al Señor, simplemente vamos a tener por menos la palabra de Dios. No la vamos a considerar, ¿no? Pero las pruebas nos van a poner enfrente, es decir, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Te cedes a las pruebas, a las tentaciones, o decides guardar la palabra de Dios en tu corazón? Amén. ¿Qué valoras más? Punto 7. 7. Las pruebas nos capacitan para ayudarnos a mejorar a otros. Escuché una vez una palabra sabia de una persona de Dios que decía, cuando estás pasando una prueba, no te sientas afligido, sino al contrario. Dale gracias a Dios porque estás aprendiendo algo para que puedas ministrar mejor a otra persona que esté pasando la misma situación. Y a veces no nos damos cuenta, hermanos, pero la mejor forma como nosotros podemos ayudar a otros es cuando hemos pasado por ese camino, cuando hemos pasado por esos momentos difíciles, cuando hemos pasado por esos momentos tan difíciles que a veces no quisiéramos pasar, sea la pérdida de un familiar, sea la pérdida de un negocio, sea la pérdida de una relación familiar o amical o lo que sea, cualquier cosa que hemos pasado y Dios nos ayuda a superar ese momento difícil, superar esa prueba, eso nos ayuda para que nosotros podamos tener, yo sé, con causa de hecho, con situación que hemos pasado en carne propia, poder ministrar mejor a otras personas. Una vez alguien dijo, ¿no? ¿Cómo un joven que aún no tiene una familia formada, cómo puede ministrar a otra familia, ¿no? A un matrimonio, ¿no? Porque una cosa es el conocimiento, digamos, que puedas tener, otra cosa es la vivencia que tú tienes. Y la vivencia te ayuda a que tú puedas ser de mayor bendición a otras personas. Y eso es lo que el Señor quiere, que a través de las pruebas nosotros seamos capacitados para ayudar mejor a otros, para que podamos ser de mayor bendición, para que podamos impactar mejor a las personas. Porque yo puedo dar un conocimiento de letra, pero si yo doy una ayuda de lo que realmente Dios ha hecho en mi vida, con testimonio de cómo Dios obró,
entonces voy a tener realmente una mejor, o sea, mejor dicho, voy a ser de más ayuda y de más bendición a las personas. ¿Ok? Y el último punto es, las pruebas vienen para desarrollar fortaleza perseverante y ser de mayor bendición. Las pruebas te hacen fuerte, pero si tú no manifiestas tu fortaleza a través de las pruebas, ¿cómo vas a poder demostrar lo fuerte que eres? Un soldado, para que realmente sea un buen soldado, es aquel soldado que enfrenta las pruebas y batallas de la vida. Si no, ¿cómo puedes decir que eres un buen soldado? Es como alguien que viene, yo he estudiado para ser chofer, me sé todo el manual, he pasado con 20 todas las pruebas de manejo, tengo mi licencia, tengo la mejor nota, pero nunca he cogido un carro, nunca he estado en las calles manejando un carro, nunca he enfrentado el tráfico, no puedo decir que soy un buen chofer. La teoría es buena, pero la práctica te hace eficiente para que puedas ser bueno, para que puedas demostrar lo grande que Dios, todo lo que Dios está obrando en tu vida. Entonces, las pruebas vienen para desarrollar fortaleza perseverante y ser de mayor bendición. ¿Cuántos queremos ser de mayor bendición? Amén. El Señor quiere que seamos de bendición, hermanos. Pero no nos quedemos en las pruebas. No nos enfoquemos en las pruebas. Veamos al Señor. Veamos al Señor. Avancemos a los caminos que el Señor quiere llevarnos, ¿no? Y quiero dejar este pasaje de la Escritura para que podamos meditar un poquito. Dice Santiago 1:12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué cosa va a pasar cuando resistió la prueba? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a los que le aman. Y aquí salió ya la versión en lenguaje actual. Miren cómo dice la versión en lenguaje actual. Dice, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice y cuando lo supera, les da el premio y el honor más grande que pueda recibir. ¿Cuál es el premio más grande que vamos a recibir cuando pasamos todas las pruebas? La vida eterna que Él ha prometido a los que le aman. Amados hermanos, si realmente nosotros estamos amando a Dios, superar las pruebas con la ayuda del Señor es nuestro destino. Por eso entiendo cuando el Señor Jesús dijo, en este mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo las he vencido. Pero confía, yo te he dado el camino para seguir. Amén. Entonces, en esa verdad, hermanos, nosotros podemos vivir en esta vida. En esa verdad, nosotros podemos enfocarnos en el Señor y decir, Padre, ¿cuál es el propósito que tú tienes para las pruebas? Y el propósito es que nosotros glorifiquemos a Dios en todo lo que hagamos. Y cuando salgamos airosos de toda prueba, ahora, por si acaso una prueba no es como decir, no es un enfrentamiento para ver qué va a pasar, no. Cada vez que hay una prueba, amado hermano, quiero que tú sepas que Dios te ha dado la victoria. Cada vez que viene un momento difícil en tu vida, quiero que sepas que Él te aseguró una victoria y que esta prueba tiene un propósito. Tienes 8 opciones, te he hablado en esta mañana, para que Dios pueda fortalecer tu vida y hacerte crecer cada día para la gloria y honra de nuestro Señor. Jesús vino a pagar el precio. Él mismo dijo, amados hermanos, en este mundo vas a tener problemas, vas a tener aflicciones, vas a pasar momentos difíciles, pero entre todas las situaciones que puedas pasar, quiero que sepas algo. Yo las he vencido. Y yo las he vencido para que tú puedas tener un final feliz, un final de esperanza, un final que tiene un propósito mayor, para que puedas entender lo que Jesús, nuestro Dios, decía en Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos y planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal. Cuando viene una prueba, tienes que darte cuenta que Dios tiene un plan de bien y no de mal en esa prueba, a fin de que tengamos una esperanza venidera. Cristo viene pronto. Por eso que batallamos la buena batalla de la fe, porque en Él estamos seguros y en Él vivimos confiados. Amén. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias por tu bondad, por tu amor y cuidado. Gracias por la vida que tú nos has concedido, Señor. Gracias porque a través de tu palabra podemos estar firmes y seguros frente a cualquier circunstancia que se pueda presentar, Señor. Padre, tú sabes muy bien los problemas que pasan en nuestras vidas, Señor. Algunos porque la misma circunstancia se da, otro porque a veces nuestro pecado nos lleva a esas pruebas, Señor. A veces el enemigo nos presenta pruebas. Hay diferentes tipos de forma como la prueba viene, Señor. Pero lo importante es que sea como sea la prueba, tú nos llevas airosos de ella, Señor.
Tú nos sacas adelante en medio de todas esas pruebas, Señor. Tú nos llevas victorioso en medio de esas pruebas, Señor. Tú nos sacas firmes y seguros para que podamos entender que todas esas pruebas tienen un propósito, hacernos cada vez mejores para ti, Señor. Gracias te damos, Padre, porque el propósito de las pruebas básicamente es acercarnos a ti con una victoria segura que Cristo Jesús ha hecho a través de nosotros y podamos vivir la vida que tú nos has concedido, Señor, una vida buena, una vida agradable, una vida perfecta cada día de nuestras vidas, Señor, esperando tu pronta venida, a fin de que podamos presentarnos como unos obreros que hemos trabajado bien, Señor, y hemos corrido nuestra carrera y hemos llegado a la meta gracias a tu amor y cuidado, Señor. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.